las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Buenos días, hermanos de la iglesia de Tayacaja. Una bendición encontrarnos nuevamente para compartir la palabra de Dios. Hemos estado hablando acerca de las emociones, acerca no solo del manejo, sino de la restauración de las emociones que muchas veces sentimos como seres humanos. Nuestro Señor Jesús tuvo emociones, varón perfecto, no se halló pecado en él, aún a pesar de las emociones negativas que muchas veces le tocó enfrentar. No negativas como cualidad, sino negativas en los sentimientos que producen, la tristeza, el enojo, la ansiedad. Son emociones que como seres humanos padecemos
Y muchas veces estas emociones, por causa de las dificultades, por causa de los problemas, de situaciones dolorosas, estas emociones se rompen, producen en nosotros cicatrices, heridas emocionales. Pero antes de comenzar, quisiera compartir con ustedes el texto de esta mañana. Juan 16:33 nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra, aún de compartir, Señor, la enseñanza. Padre, habla a nuestro corazón, habla a nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, con tu palabra. Que tu palabra sea reflejando, Señor, aquellas situaciones en nuestra vida en las que tú debes intervenir. Señor, somos seres emocionales, pero en la buena administración también muchas veces se producen roces y nuestras emociones también se destruyen, Señor. Y entendemos y creemos que tú puedes restaurar. Permítenos a través de tu palabra recibir el consejo, la guía práctica, Señor, para que tú puedas seguir trabajando en nuestras emociones. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Libres del desaliento es lo que vamos a hablar hoy, libres del desaliento. El desaliento es una situación en la cual el ser humano está a punto de abandonarlo todo. Cuando una persona está a punto de dar su último suspiro, está a punto de dar su último aliento, está a punto de dejar este mundo en esa situación. Y muchas veces así nos sentimos por causa de las situaciones difíciles, por causa del dolor, por causa de la tristeza. No tenemos aliento para seguir. El aliento para un corredor le permite seguir avanzando. Pero si se queda sin aliento a mitad de la carrera, abandona. Y muchas veces también eso trae, no solo hablamos de la muerte física y el desaliento, sino también la muerte espiritual. El desaliento puede traer muerte a nuestra vida espiritual. Por eso es importante animarnos, alentarnos, desafiarnos, encontrar refugio, fortaleza en la palabra de Dios. Pero para ello debemos entender que la palabra de Dios no habla de exitismo, de éxito por sobre todas las cosas, como sí muchas veces se promete, y eso es una falsa enseñanza. Porque el mismo Jesús nos dice en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero vamos a ir por parte en este pasaje, en este relato bíblico. Jesús comienza diciendo: estas cosas os he hablado, en un contexto en el cual había hablado con sus discípulos, había compartido años de ministerio con sus discípulos habían sido testigos de los milagros que el Señor hacía, pero también habían escuchado palabra, habían escuchado, entendido, habían oído todo lo que el maestro, Rabí, enseñaba. Pero Jesús dice: todo lo que les he enseñado, todo lo que ustedes han visto, tiene un propósito. No solo para salvación, no solo para guiar al hombre a reconciliarse con Dios, sino también para tener paz. Para tener paz. Mis hermanos, estas cosas Él habló para que encontremos paz en Él. La palabra de Dios está escrita y es palabra de Dios para que encontremos paz en medio del desaliento. La Biblia nos relata también el relato de la resurrección de Lázaro y cómo la frustración de sus hermanas fue lo primero con lo que Jesús se encuentra. El reclamo, el desánimo. Aún Juan 11:35 nos presenta el versículo más corto de la historia. Jesús lloró, nos dice, por causa de la muerte de su amigo. Pero debemos entender que Jesús tenía en claro lo que iba a suceder. Jesús entendía que la enfermedad de Lázaro no era para muerte, sino era para gloria. Pero aún así, Él se permitió sentir una emoción de dolor. Él se permitió sentir tristeza, llorar a su amigo, llorar la muerte de su amigo, a quien amaba. La Biblia relata que Él amaba a los tres.
No eran sus discípulos, eran sus amigos, sus amigos. Tenía una relación especial con ellos. Y ante la muerte de su amigo Lázaro, Jesús lloró. Jesús tuvo emociones, Jesús expresó esas emociones, pero como os decía al principio, varón perfecto, supo dominar y supo mantenerse. No cayó en el desaliento, a pesar de que sabía cuál era el propósito final de su ministerio. No cayó en el desánimo, no abandonó la carrera. Él siguió y se mantuvo firme en el propósito que Dios tenía para él. Pero él entendía que el Señor tenía para él un propósito. Entonces, para toda situación que estemos viviendo de dificultad, de dolor, debemos entender que hay un propósito para ello. Debemos entender que Dios está manifestando, Dios está hablando, Dios está acomodando las cosas aún en medio de los procesos. Durante nuestras reuniones de oración hablamos del Espíritu Santo y su obrar en medio aún de una pandemia. Dios obra en medio de las situaciones difíciles. Dios quiere decirnos algo en medio del dolor. Por eso Él habló para que tengamos paz. Entonces, mi hermano, como primer punto para enfrentar el desaliento, la paz de Dios y sus propósitos. La paz de Dios y sus propósitos. Mi hermano, si usted está pasando una situación difícil, si está pasando una situación de dolor, pida la paz de Dios, pero también descanse en sus propósitos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice el Señor Jesús. Como segundo punto, en este texto dice, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad. Pero confiad. Esta es la parte en la cual debemos trabajar, mis hermanos. Jesús nos está advirtiendo, en el mundo van a tener aflicción. Jesús nos está advirtiendo, hay muchas cosas de las cuales no van a poder ser libres, van a tener que pasar, al igual que pasó Él, yendo a la cruz. Pero confiad, pero confiad. Esa parte es la que tenemos que trabajar. El confiar en el Señor es abandonarnos literalmente a sus designios, a lo que Él tiene para nosotros. Es depender absolutamente de Él. Y esa es una parte en la cual, mis hermanos, debe trabajar en nosotros la fe. Dijimos que la paz, Dios y sus propósitos nos permiten enfrentar el desaliento. La confianza en Dios también es una herramienta indispensable para enfrentar el desaliento. Mis hermanos, que usted pueda confiar plenamente en Dios, también quiere decir que muchas de las decisiones que tenga que tomar en este tiempo deben ser consultadas al 100% a Él. Son tiempos de incertidumbre, son tiempos donde no sabemos qué va a pasar. Y mucha gente se pregunta, mira al cielo, no encuentra respuesta a lo que está viviendo. Pero nosotros sí. Nosotros solo sabemos que debemos confiar en el Señor. Mis hermanos, ¿cómo llevar a cabo la confianza en Dios de forma práctica? Orando cada mañana, consultando su palabra, sometiendo aún nuestros pensamientos a Él, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Muchas veces los pensamientos vienen a nuestra vida, traen desaliento, traen desánimo. Vemos las noticias, vemos la televisión, la tercera ola, la cuarta ola, no hay vacunas, la política, el Medio Oriente. Mis hermanos, todo lo que ocurre en el mundo, todo lo que pasa en el mundo se somete a la voluntad de Dios. Entonces solo nos resta a nosotros confiar plenamente en Él. No deje que los pensamientos negativos traigan a usted desaliento, desánimo, porque muchas veces eso también es contagioso. Un padre desanimado va a desanimar a toda su familia. Una madre desanimada va a desanimar a toda su familia. Entonces, estimado, estimada, sé que son tiempos de dificultad y algunos están padeciendo un poco más que otros,
están viviendo situaciones más complejas, menos complejas, pero en definitiva es un tiempo de incertidumbre para todos. Entonces debemos trabajar en nuestra confianza en Dios. Entonces, en base a este texto, ¿qué debemos hacer para enfrentar el desaliento? Descansar en los propósitos y en la paz de Dios y fortalecer nuestra confianza. En el mundo tenéis aflicción, pero confiad, confiad. Y como promesa final, y punto número 3, ¿confiad en qué? En que Él ha vencido al mundo. Él ha vencido al mundo. Entiéndase mundo como todo ese sistema que nos separa de Dios. El mundo en este caso representa todas aquellas creencias, comportamientos, toda esa naturaleza de pecado que nos separa de Dios. ¿Qué hizo Jesucristo? Ha vencido al mundo. Ha vencido a ese sistema a través de su obra en la cruz del Calvario. Y no solo eso, sino que Él ha resucitado. La obra completa de Jesús consiste en su entrega voluntaria, en su muerte en la cruz y también su resurrección. Si Jesús no hubiera resucitado al tercer día, como Él prometió, no tendríamos esperanza. Y sería solo un personaje revolucionario más. Pero Jesús cumplió con su promesa, Jesús resucitó al tercer día. Y hoy nosotros somos parte de esa promesa de reconciliación con Dios y también de vida eterna para cada uno de nosotros. Entonces aprendamos a confiar en Dios, entendiendo que Él venció al mundo, que todo lo que está ocurriendo está bajo su control, bajo su soberanía, y que aún las tragedias pueden traer a nosotros propósito de vida, propósito divino. Él sabía que su amigo Lázaro iba a resucitar, pero aún así él padeció el dolor de tener que enfrentar la muerte de su amigo. Pero él entendía que había un propósito. Él entendía que esa historia tenía un final de gloria, la resurrección de su amigo. Mi hermano, para enfrentar el desaliento, debemos entender y descansar en la paz de Dios, en su palabra. Debemos trabajar en nuestra confianza en Dios y confiar. ¿Por qué? Porque Él ha vencido el mundo. Todo lo que está ocurriendo, todo lo que está pasando es pasajero. Es pasajero. Para nosotros nos espera un futuro de gloria al lado de nuestro Señor. Una esperanza extra que quizás muchos hoy no tienen, pero nosotros podemos tener. Y sobre todo, mi hermano, mi hermana, compartir. Compartir. No se quede con el mensaje de la cruz para usted solo. Compártalo a los demás. Comparta esa esperanza. Hay mucha gente que está cayendo en el desaliento. El desaliento quita nuestras energías. El desaliento no nos permite seguir en la carrera. El apóstol Pablo, aún en medio de la dificultad, de la persecución, de la cárcel, aún en medio del dolor, de la incertidumbre de su vida, él entendía que había una esperanza extra para él. Él decía, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Mi hermano, mi hermana, enfrente el desaliento, descansando en la paz de Dios y en su palabra, trabajando en su confianza, sometiéndose a Él, sus pensamientos sometiéndolos a Él, y entendiendo que Él ha vencido al mundo. Él ha vencido al mundo. Todo lo que está ocurriendo está bajo su control. Y para nosotros ya no hay más condenación, sino que cuando nos acercamos a Él, pedimos perdón, reconocemos nuestra naturaleza de pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y reconciliarnos con Él. Y darnos un lugar también en la eternidad. Todo lo que está pasando en este mundo es pasajero. Para nosotros nos espera también una eternidad. Compartamos y llevemos ese mensaje, Iglesia de Tayacaja, a los que más lo necesitan. Permítanme orar. Padre, gracias Señor por
este tiempo que nos das de poder compartir tu palabra. Señor, tú nos has dicho y nos has advertido que en el mundo vamos a tener aflicciones, problemas, situaciones difíciles, pero que debemos confiar, debemos trabajar en la confianza plena en ti, Señor. Debemos enfrentar el desaliento con esa confianza, con esa certeza, Señor, de que tú estás al control de todo, porque has vencido al sistema de este mundo. Señor, y para nosotros hay una esperanza actual y también eterna, Señor. Actual de que a pesar de la situación que estamos viviendo, podemos descansar en tu paz, podemos descansar en tus propósitos, pero también una esperanza extra, eterna para el día de mañana, de estar contigo, Señor, descansar en tu presencia. Señor, permítenos también compartir este mensaje de esperanza a los demás, a los que más lo necesitan. Danos la valentía. Señor, permítenos ser una lámpara que alumbra todo lugar en la casa, no una lámpara que se esconde. Señor, permítenos llevar el mensaje de la cruz, del Evangelio de la cruz de Jesucristo. Danos valentía, esfuérzanos, anímanos a ser valientes. En tu nombre oramos, Jesús, y te pedimos que estés al control de cada situación que nos esté trayendo desaliento. Permítenos descansar en tu paz, en tus promesas. Permítenos trabajar en la confianza en ti. Y permítenos compartir y entender que tú has vencido al mundo. Gracias, Dios. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga grandemente, que tengan un lindo día domingo. Bendiciones.